Los primeros años de un futuro faraón. Ramsés II, cuyo nombre de nacimiento era Ramsés Meriamón, nació alrededor del año 1303 a.C. en una época de resurgimiento para Egipto. Su padre, Seti, era un faraón guerrero que había restaurado el orden y la estabilidad después del turbulento reinado de Akenatón. Su madre, la reina Tuya, era una mujer de noble cuna, conocida por su sabiduría y piedad. Desde su infancia, Ramsés estuvo rodeado de la pompa y el esplendor de la corte real, y fue preparado para su futuro papel como faraón. Su educación fue integral, abarcando tanto las artes como las ciencias. Aprendió a leer y escribir jeroglíficos, la escritura sagrada de los egipcios, y fue instruido en los misterios de la religión egipcia. También recibió entrenamiento militar, aprendiendo el manejo de armas y tácticas de batalla. A medida que crecía, acompañaba a su padre en campañas militares, ganando experiencia de primera mano en el arte de la guerra. La influencia de su padre fue crucial en la formación de Ramsés. Seti era un líder fuerte y carismático, y Ramsés absorbió sus lecciones sobre liderazgo y estrategia militar. También aprendió de su padre la importancia de la diplomacia, negociando tratados con otros poderes regionales. A medida que Ramsés se acercaba a la edad adulta, fue nombrado corregente por su padre, lo que le permitió participar en la toma de decisiones y prepararse para asumir el trono. Durante este tiempo, demostró su capacidad para el liderazgo y su dedicación al bienestar de Egipto. Ascenso al trono y primeras campañas. A la muerte de Seti, y alrededor del año 1279 a.C., Ramsés II ascendió al trono como el tercer faraón de la dinastía 19. Su coronación fue un evento grandioso, marcado por rituales y ceremonias que reafirmaron su divinidad y su derecho a gobernar. Uno de sus primeros actos como faraón fue consolidar su poder y asegurar la lealtad de sus súbditos. Para lograrlo, emprendió una serie de campañas militares para reafirmar el control egipcio sobre territorios perdidos y expandir las fronteras del imperio. Su primera campaña importante fue en Nubia, al sur de Egipto, donde sofocó una rebelión y aseguró el control de las ricas minas de oro de la región. Luego se dirigió hacia el Levante, donde luchó contra los hititas, un poderoso imperio que rivalizaba con Egipto por el control de la región. La batalla de Cadés, librada alrededor del año 1274 a.C., fue el enfrentamiento más famoso de su reinado. Aunque los egipcios reclamaron la victoria, la batalla terminó en un empate, y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Sin embargo, la batalla demostró la valentía y la habilidad militar de Ramsés, y se convirtió en un símbolo de su poder. La batalla de Cadés, un análisis detallado. La batalla de Cadés fue un enfrentamiento épico que involucró a miles de carros de guerra y soldados de infantería. Los hititas, liderados por el rey Muwatalli II, habían reunido un ejército masivo, mientras que los egipcios, liderados por Ramsés II, contaban con la experiencia y la disciplina de sus tropas. La batalla comenzó con un ataque sorpresa de los hititas, que tomaron por sorpresa al ejército egipcio. Ramsés II, que se encontraba en el centro de la batalla, se vio rodeado por el enemigo. Sin embargo, demostró una valentía excepcional, luchando con ferocidad y repeliendo los ataques hititas. La batalla continuó durante horas, con ambos bandos luchando con determinación. Ramsés II, a pesar de estar superado en número, logró mantener la línea y evitar una derrota total. Al final, ambos ejércitos estaban exhaustos y sufrieron grandes pérdidas, y la batalla terminó en un empate. A pesar de no haber obtenido una victoria decisiva, Ramsés II utilizó la batalla de Cadés como una herramienta de propaganda, presentándola como un triunfo egipcio. Ordenó que se grabaran relieves y se escribieran inscripciones que glorificaban su valentía y su victoria, lo que ayudó a reforzar su imagen como un faraón guerrero. Obras monumentales, un legado de piedra. Ramsés II fue un prolífico constructor, y sus monumentos son testimonio de su poder y ambición. Ordenó la construcción de templos, estatuas y obeliscos en todo Egipto y Nubia, muchos de los cuales aún se mantienen en pie hoy en día. Uno de sus proyectos más famosos fue el templo de Abu Simbel, tallado en la roca de una montaña en Nubia. El templo está dedicado a los dioses Ra-Horajti, Tayamón, así como al propio Ramsés, que se consideraba a sí mismo un dios viviente. El templo está adornado con estatuas colosales de Ramsés y relieves que narran sus victorias militares. Otro de sus grandes proyectos fue el Ramesseum, su templo funerario en la orilla occidental del Nilo. El templo era un complejo masivo que incluía patios, capillas y almacenes,
y estaba decorado con relieves que celebraban las hazañas de Ramsés. También realizó importantes adiciones a los templos de Karnak y Luxor, dos de los complejos religiosos más importantes de Egipto. Sus contribuciones incluyeron la construcción de grandes salas hipóstilas, obeliscos y estatuas colosales. Vida familiar y la corte real. Ramsés II tuvo una vida familiar extensa y compleja. Se casó con numerosas esposas, incluyendo a la famosa Nefertari, y tuvo más de 100 hijos. Su corte era un centro de poder y cultura, donde se tomaban decisiones importantes y se celebraban ceremonias religiosas. Nefertari, su gran esposa real, era una mujer de gran belleza e inteligencia, y tuvo una influencia significativa en la corte. Ramsés la veneraba y le dedicó un hermoso templo en Abu Simbel. La corte de Ramsés II estaba llena de funcionarios, sacerdotes y artistas, que trabajaban para mantener el funcionamiento del imperio y celebrar la grandeza del faraón. Los rituales y ceremonias religiosas eran una parte importante de la vida en la corte, y Ramsés participaba activamente en ellos. La vida familiar de Ramsés era compleja y numerosa, y se conocen los nombres de muchas de sus esposas e hijos. Algunos de ellos desempeñaron roles importantes en la corte y en el gobierno, y la dinastía de Ramsés continuó gobernando Egipto durante generaciones. Religión y divinidad, un faraón dios. Ramsés II se consideraba a sí mismo un dios viviente, y su propaganda real enfatizaba su naturaleza divina. Construyó numerosos templos y realizó ofrendas a los dioses, buscando su favor y protección. El culto a Amón-Ra, el dios del sol, era particularmente importante para Ramsés. Se consideraba a sí mismo el hijo de Amón-Ra y afirmaba que los dioses lo habían elegido para gobernar Egipto. Los sacerdotes desempeñaban un papel fundamental en la vida religiosa y política de Egipto, y Ramsés mantenía una estrecha relación con ellos. Los templos eran centros de poder y riqueza, y los sacerdotes tenían una gran influencia en la corte. La propaganda real era una herramienta importante para Ramsés, que la utilizaba para difundir su imagen como un faraón poderoso y divino. Los relieves y las inscripciones en sus monumentos lo muestran como un intermediario entre los dioses y los hombres, un protector de Egipto y un guerrero invencible. El Tratado de Paz con los hititas, un hito histórico. Tras años de conflicto, Ramsés II y el rey hitita Hattusili III firmaron un tratado de paz alrededor del año 1259 a.C. Este tratado, uno de los primeros de la historia, puso fin a las hostilidades y estableció una alianza entre ambos imperios. El tratado fue un hito histórico, ya que marcó el fin de una larga guerra y estableció un nuevo orden en la región. También demostró la habilidad diplomática de Ramsés, que logró negociar un acuerdo que beneficiaba a Egipto. El tratado incluía cláusulas sobre la extradición de fugitivos, la ayuda mutua en caso de ataque y la protección de las rutas comerciales. También establecía una alianza matrimonial entre las dos dinastías, con Ramsés casándose con una princesa hitita. El Tratado de Paz con los hititas fue un logro importante para Ramsés, que le permitió concentrarse en otros proyectos y consolidar su poder en Egipto. La decadencia y el legado duradero. A pesar de su larga vida y su reinado glorioso, los últimos años de Ramsés II estuvieron marcados por la decadencia. El imperio egipcio comenzó a declinar, y Ramsés enfrentó desafíos internos y externos. Las campañas militares se volvieron menos frecuentes, y la economía comenzó a debilitarse. Sin embargo, Ramsés continuó siendo un símbolo de poder y estabilidad para su pueblo. Siguió construyendo monumentos y realizando ceremonias religiosas, manteniendo la imagen de un faraón divino. A su muerte, alrededor del año 1213 a.C., Ramsés II fue enterrado en el Valle de los Reyes, en una tumba que reflejaba su grandeza. Su momia fue posteriormente trasladada a un escondite en Deir el-Bahari, donde fue descubierta en 1881. El legado de Ramsés II perduró durante siglos. Fue recordado como un faraón poderoso, un guerrero valiente y un constructor prolífico. Sus monumentos y logros fueron celebrados en inscripciones y relieves, y su figura se convirtió en una leyenda. Ramsés II en la cultura popular y la egiptología moderna. Ramsés II ha sido objeto de numerosas obras de ficción, incluyendo novelas, películas y videojuegos. Su figura ha sido romantizada y reinterpretada, pero siempre se ha mantenido como un símbolo del antiguo Egipto. En la egiptología moderna, Ramsés II es uno de los faraones más estudiados. Los arqueólogos y los historiadores han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a investigar su vida y su reinado.
Los descubrimientos arqueológicos y el análisis de inscripciones y relieves han proporcionado información valiosa sobre su época. La momia de Ramsés II ha sido objeto de estudios científicos, que han revelado detalles sobre su salud, su dieta y su muerte. Estos estudios han contribuido a nuestra comprensión de la vida en el Antiguo Egipto. El legado de Ramsés II sigue vivo en la actualidad. Sus monumentos atraen a millones de turistas cada año, y su figura sigue fascinando a personas de todo el mundo. La diplomacia y las relaciones internacionales. El reinado de Ramsés II no solo se caracterizó por sus campañas militares, sino también por su habilidad diplomática. El Tratado de Paz con los hititas es un ejemplo destacado de su capacidad para negociar y mantener relaciones pacíficas con otros poderes regionales. Ramsés también mantuvo relaciones comerciales y diplomáticas con otros pueblos, incluyendo los micénicos, los minoicos y los fenicios. Estas relaciones contribuyeron a la prosperidad de Egipto y permitieron el intercambio de bienes y conocimientos. La correspondencia diplomática de Ramsés, conocida como las Cartas de Amarná, proporciona información valiosa sobre las relaciones internacionales en el Antiguo Egipto. Estas cartas revelan las preocupaciones y los desafíos que enfrentaba Ramsés, así como sus estrategias para mantener la estabilidad y la seguridad de su imperio. La economía y la administración del imperio. Ramsés II fue un administrador eficiente que supervisó la economía y la burocracia del imperio. Implementó reformas que mejoraron la recaudación de impuestos y la distribución de recursos. La agricultura era la base de la economía egipcia, y Ramsés invirtió en proyectos de irrigación y almacenamiento de grano. También promovió el comercio y la artesanía, lo que contribuyó a la prosperidad del país. La administración del imperio estaba centralizada en la corte real, donde los funcionarios supervisaban la recaudación de impuestos, la construcción de monumentos y la organización de campañas militares. Ramsés mantuvo un estricto control sobre la burocracia, asegurando que sus órdenes se cumplieran. La religión y el clero en el reinado de Ramsés II. La religión desempeñó un papel fundamental en la vida de Ramsés II y en la sociedad egipcia en general. Ramsés se consideraba a sí mismo un intermediario entre los dioses y los hombres, y su reinado estuvo marcado por la construcción de templos y la realización de rituales religiosos. El clero, especialmente el clero de Amón-Ra, tenía una gran influencia en la corte y en la política. Ramsés mantuvo una estrecha relación con los sacerdotes, buscando su apoyo y consejo. Los templos eran centros de poder y riqueza, y los sacerdotes controlaban grandes extensiones de tierra y recibían donaciones de los fieles. Ramsés invirtió en la construcción y el mantenimiento de templos, asegurando que los dioses estuvieran complacidos y que el orden cósmico se mantuviera. La arquitectura y el arte en la época de Ramsés II. El reinado de Ramsés II fue una época de gran esplendor artístico y arquitectónico. Los monumentos construidos durante su reinado son testimonio de la habilidad y la creatividad de los artistas y artesanos egipcios. La arquitectura de la época se caracterizó por su monumentalidad y su grandiosidad. Los templos y las estatuas colosales de Ramsés II son ejemplos de la escala y la ambición de sus proyectos. El arte de la época también alcanzó un alto nivel de sofisticación. Los relieves y las pinturas en los templos y las tumbas muestran escenas de la vida cotidiana, la religión y la guerra. Los artistas egipcios dominaban las técnicas de la representación y la narrativa visual. La vida cotidiana en el Antiguo Egipto durante el reinado de Ramsés II. El reinado de Ramsés II fue una época de prosperidad para muchos egipcios. La agricultura floreció, el comercio se expandió y la artesanía alcanzó un alto nivel de calidad. La mayoría de la población vivía en pequeñas aldeas y se dedicaba a la agricultura. Los campesinos cultivaban trigo, cebada, lino y otras cosechas, y criaban ganado y aves de corral. Las ciudades eran centros de comercio, artesanía y administración. Los artesanos producían cerámica, textiles, joyas y otros bienes, y los comerciantes intercambiaban productos con otras regiones. La sociedad egipcia estaba estratificada, con el faraón en la cima de la jerarquía. Los funcionarios, los sacerdotes y los soldados ocupaban posiciones privilegiadas, mientras que los campesinos y los artesanos constituían la mayoría de la población. Los desafíos y las amenazas al imperio egipcio. A pesar de su poder y su prestigio, Ramsés II enfrentó desafíos y amenazas durante su reinado. Los hititas representaron una amenaza constante en el norte, y los pueblos del mar comenzaron a aparecer en las costas egipcias.
En el sur, los nubios también representaron una amenaza, y Ramsés tuvo que realizar campañas militares para mantener el control de la región. Las sequías y las inundaciones también causaron problemas económicos y sociales. La escasez de alimentos y la inflación generaron descontento entre la población. A pesar de estos desafíos, Ramsés II logró mantener la estabilidad y la seguridad de su imperio durante la mayor parte de su reinado. La transición y el legado a las siguientes dinastías. El largo reinado de Ramsés II sentó las bases para las siguientes dinastías, aunque también dejó algunos desafíos. Su hijo, Meremptah, le sucedió en el trono, pero enfrentó dificultades para mantener la estabilidad del imperio. Las incursiones de los pueblos del mar se intensificaron, y Egipto perdió el control de algunos territorios en el Levante. Los problemas económicos y sociales también continuaron, y la dinastía 19 comenzó a declinar. A pesar de los desafíos, el legado de Ramsés II perduró. Sus monumentos y logros fueron recordados y celebrados por las generaciones futuras, y su figura se convirtió en un símbolo de la grandeza del antiguo Egipto.